Hola gente, ¿cómo andan? Arrancamos el video así de una. Hoy no hay intro, no hay nada. Hoy vamos a ver lo que vieron ahí en la portada. Y como ya lo vine anunciando en mis redes sociales como el Instagram, el Facebook, el grupo de Facebook del canal, hoy vamos a hablar de la cuatricromía. Vamos a hacer una cuatricromía en el canal. Va a ser mi primer cuatricromía, pero esta cuatricromía va a tener algo en particular. Es que haciéndola no vamos a utilizar las tintas que se utilizan realmente en la cuatricromía. Vamos a utilizar otras tintas. Vieron que vienen las tintas que son exclusivamente para cuatricromía, que son carísimas. Bueno, acá lo que vamos a hacer es vamos a ahorrar. Así que nada, eso es lo que vamos a ver hoy. No olvidé decirles cómo andan, espero que anden todo bien. Así que bueno, vamos con lo que es el tema, porque no quiero que sea una intro muy larga, así vamos ya a todo lo que es el proceso. Vamos a lo que es las tintas. La tinta que vamos a utilizar para hacer esta cuatricromía son las bases al agua comunes para fondos claros. Es decir, el Printex de Vortex vamos a utilizar en este video, pero también lo pueden conocer como base transparente, como ven acá, de otra marca. Esta es una base transparente al agua para fondos claros, o también acá también se conoce como el Quintel B. Acá es marrón porque ya está pigmentado, ya me lo vendieron pigmentado, pero son las bases comunes al agua para fondos claros. Les voy a mostrar porque la gente de acá de Argentina lo va a entender. Printex, o país de Uruguay, acá cerca de Chile, Bolivia, por ahí las conocen a los que son de la marca Vortex, pero por ahí la de otros países no. Pero es una base al agua, o sea, esto es una base así como que está cruda, o sea que le hace falta pigmentar, que te la venden así, es así como ven. Y bueno, cuando te lo untas en el dedo, como ven, es como que se hace transparente y se va perdiendo, entonces porque a esto le falta pigmento para que agarre color, si no queda así como lo ven ahí. Y les voy a mostrar de otra marca para que vean que de todas las marcas sirve, que son todas iguales, nada más que le cambien el nombre. Pero bueno, vamos ahí, fíjense ahí como ven. Y es lo mismo, es como una plasticola que cuando la untan bien, algunas vienen un poco más espesa, otras más acuosas, pero son lo mismo. También ahí vamos a otra de las características, son bases al agua, como ya les decía, para fondos claros. Así que lo que vamos a utilizar son estas tintas. Es la primera vez que voy a hacer el cuatricromía y la primera vez que también voy a hacer esto de utilizar estas bases, que son bases al agua, que lo usamos para fondos claros, para remeras blancas, para ponerlo así como algo que vamos a conocer todos, haciendo esta cuatricromía. Y después vamos a implementar otras cosas más, como estampar mojado sobre mojado, es decir, no secar entre bajada, pero bueno, eso lo vamos a ver más adelante. Quiero que quede claro, lo que vamos a utilizar acá son las bases comunes al agua para fondos claros. Llámese base transparente, Printex, Quintel, como quieran llamarla, existen en todos los países, lo tienen todos, por ahí cambia el nombre, pero es esta base. Si ustedes la tienen ahí en su casa, después más adelante vamos a ver qué prueba tendrían que hacer para ver si realmente es de esta base la que estoy hablando, pero no es nada raro. Estas bases salen, para que tengan una idea, más o menos lo tengo ya anotado, entre 320, 330 pesos. Obviamente que hay que pigmentarlas para poder hacer la cuatricromía. Y lo que son las tintas al agua para cuatricromía, están los 4 colores, 4.000 pesos. Y lo que es Plastisol, también los 4 colores, están 6.500 pesos. Y acá estamos hablando de una base que con 2 kilos podemos hacer el CMYK, los 4 colores, por 600 pesos. Gente, ahí también me olvidé de decirle que bueno, que hay que agregarle los pigmentos, que los pigmentos, los 250 gramos, como ven acá, salen 500 pesos. Pero bueno, de esos 250 gramos, calcúlenle que para preparar los colores usen 12, 10, 9, según la intensidad que quieran lograr. Y estos pigmentos de 250 que usen 10, 12 gramos, después les sobra, les va a quedar para más. Y también les sirve para preparar lo que son bases cubritivas para fondos oscuros. O sea que no tiene sentido, por más que bueno que hagan ese gasto también de 500 pesos, este pigmento le va a quedar para seguir preparando más colores. Súper barato, o sea, no tiene lógica gastar tanta plata en lo que es en esas tintas al agua que vienen preparadas, siendo que con el Printex o el Quintel o la base transparente se pueden hacer, y van a ver los resultados acá más adelante en el video. Así que bueno, y obviamente que esto, lo de las bases transparentes, no lo descubrí yo, me lo pasó un amigo que es Sandy de Zephyr Serigrafía. Acá le va a aparecer el Instagram.
que me dijo, che amigo, probá que las cuatricromías se pueden hacer con estas bases. Así que bueno, lo vamos a ver y bueno, obviamente que le quiero dar créditos a él. Y bueno, vamos a ver si sirve. Y si sirve, a mí me gustaría que también ustedes hagan lo mismo que yo estoy haciendo con ustedes. Obviamente que nos vamos a ahorrar un montón de plata y es algo, un nuevo conocimiento. Bueno, por lo menos para mí, hay mucha gente de dentro del ámbito de serigrafía que ya lo sabía, pero bueno, capaz que muchos de ustedes no lo saben. Así que como lo hicieron conmigo, yo lo estoy haciendo con ustedes, me gustaría que ustedes lo hagan también con otros colegas o otras colegas del rubro, que le compartan esta información, que le compartan el video para que se puedan ahorrar y que nada, que sirva como información y para que salgamos todos beneficiados a la hora de hacer una cuatricromía y no tener que gastar tanto en tintas. Así que nada, arrancamos con todo lo que es el video. Va a arrancar con lo de la impresión para que vean realmente que también se puede hacer con la cuatricromía, se puede hacer con como la hago yo con la impresora y pasando el aceite a la hoja. Y después, bueno, todo lo que es la pigmentación, vamos a ver más la base de cerca. Pero nada, eso es el video, gente. Arrancamos con esto, no quería hacerlo muy largo. Arrancamos con esa cuatricromía, me voy a lavar las manos y nos vemos en un toque. Gente, ahí están todos los positivos, como ven ya están todos preparados para ir a la mesa de fotograbado. Y bueno, y ahí arriba ya lo habrán visto que tienen todos los nombres correspondientes a su color a la hora de tirar la tinta sobre el chablón y sobre la remera. Así que bueno, vamos a la mesa de fotograbado que está allá, vamos a desocuparla y ubicar todo. Llegó un momento de revelar los chablones. Como ven, ya estamos al otro día porque bueno, ya terminé de emulsionarlos y entre que se secaron era tarde y como ahora necesito mejor visión, al donde yo tengo el lugar de revelado que es la bacha, no había mucha luz, entonces decidí dejarlo para hoy a la mañana. Y bueno, de paso les muestro dos cosas. Le voy a mostrar lo que es cómo los cubrí los chablones para poder prender la luz acá y para poder trabajar tranquilo. Ahora obviamente que cuando arranque a revelarlo y ubicar los positivos a cada uno de los chablones, voy a prender la luz amarilla y le voy a mostrar el tema del registro que lo aseguré mejor a lo que yo lo venía haciendo. Así que bueno, gente, y acá están, miren los chablones como los dejé. Obviamente que no lo voy a abrir ahora porque estamos con la luz, pero acá así los dejé yo tapado para poder prender la luz acá y seguir trabajando. Es decir, era tarde para revelar chablones, pero no para, o sea, cortar de trabajar y hacer otras cosas acá en el taller. Entonces lo que decidí fue taparlo así. Y bueno, y acá a los positivos, como ven ahí, le hice 4 cuadraditos, como ven acá, en cada extremo. Y se acuerdan que yo siempre utilizo el tema de los cuadraditos en un costado y en el otro, así. Y estos dos nunca los tenía, igual variaba, a veces estaba de este lado y acá, pero bueno, ahora le puse los 4 de esquina para tener un registro lo más exacto posible, porque vieron que acá jugamos con el tema del registro cuasi perfecto. Diría que tiene que estar perfecto, pero bueno, vieron que por ahí puede llegar a valer un poquito a la hora de marcarlo. Así que bueno, hay 50.000 videos timelapse sobre hacer eso. Lo voy a mostrar en cámara rápida, pero bueno, para cualquiera que se enganche con este video, en el canal hay 50.000 videos marcando los cuadraditos, incluso en vivos y todo. Así que bueno, arrancamos con cámara rápida.
bueno gente, ahí ya tenemos todos los jalones revelados. Ahora lo que hay que pasar es a preparar los colores. Como ven ahí, acá tenemos lo que es la base Printex. Ahí la voy a abrir y se la voy a mostrar. Así que bueno, ahí la abrí, ahí la ven. Es como un blanco, pero no es tan blanco como lo ven ahí. Parece más como una plasticola. Fíjense que miren cómo se hace cuando lo untamos así un poco en el dedo. Así que bueno, vamos a utilizar esta base, el Printex de Vortex. Y bueno, acá tenemos todo lo que es pigmentos. Aclaración, todo lo que yo voy a utilizar acá es como lo que conseguí. Y por ahí el magenta, como dice acá, y el azul no conseguí cian, pero este magenta es más un fucsia, un rosa tirando más a rojo. Pero bueno, es lo que conseguí. Vamos a tratar de llegar a los aún parecido al cian y al magenta. Puede ser que lo logremos, porque ya dentro de todo tengo como experiencia a la hora de preparar colores. Hay un video como cuando fue la primera vez y ahora a lo largo de este tiempo estuve preparando, pero bueno, vamos a tratar de llegar a esos colores. Acá, bueno, me fui preparando muestras. Acá ven, tenemos esta tinta para sublimar, que es un magenta de la marca Archet. Lo mojé acá en el papel, en el trapo, y después lo pasé por el papel. Y acá tenemos el cian de la marca Epson, que también lo mojé en la tela y después lo pasé acá en el papel. Pero también voy a usar como guía, acá como ven, tengo, cuando yo estudiaba diseño gráfico en la clase de pinturas, hacíamos como cestas monocromías, escala de tintes, y acá yo tengo como el cian puro. Acá es con un poquito de negro, pero acá tenemos el cian puro, me acuerdo por ahí de las cosas que estudiaba. Y acá tenemos el magenta, tenemos acá el magenta, como ven ahí, y acá tenemos esta escala de tintes llegando desde el magenta al cian, como lo ven en estas escalas que hacía. Así que bueno, voy a utilizar todo esto como guía. Vamos a tratar de llegar a los colores. Voy a utilizar estas cucharitas para proporcionar. Va a ser totalmente a ojo. Obviamente que yo voy a anotar todo. Ya como saben tengo el cuaderno, y el final que termine de preparar los colores le voy a decir desde los pesos, desde el Printex, cuánto más o menos le eché. No vas a tener los pesos exactos y todo le voy a ir agregando muy de a poco, porque estas bases no son como las de fondos oscuros. Los Printex con un poquito se tiñen al toque, y por ahí los de las bases cubritivas para fondos oscuros sí necesitan bastante pigmento. Esto es muy poquito. Y bueno, y el negro no lo voy a preparar porque ya lo tengo preparado. Y acá yo tengo también como guía un magenta cubritivo viejísimo que compré hace un montón, que también lo voy a tener como guía, como lo ven acá, que está bastante seco ya. Es un magenta cubritivo para fondos oscuros. Y acá bueno, vamos a abrir este potecito y les muestro el supuesto magenta que compré. Así que fíjense lo oscuro que es esto. Vamos a echarle, pero no sé, cuarto de cucharadita a las bases Printex para poder lograr los colores. Así que bueno gente, todo lo que es la preparación de los colores va en cámara rápida, y al final le voy a mostrar las proporciones más o menos que le eché, pero como ya les dije va a ser todo a ojo, así que bueno, toca experimentar. Ya están preparados acá los colores, como ven en el cuadernito. Ahora voy a acercar el celu y le voy a mostrar bien todo, y le voy a explicar un par de detalles de los colores, y a la hora de tirar los colores qué cosas vamos a tener en cuenta, porque obviamente que recaudé información, hablé con gente y también vamos a experimentar algunas cosas nuevas. Así que bueno, y bueno gente, vamos acá a lo que son los cálculos que están anotados en el cuadernito. Acá como ven están todos los gramos de Printex que usé para cada uno de los colores, y acá están los gramos definitivos que le eché de pigmento. Por ahí los pasé en limpio porque después le fui agregando más, y son todos como un estimativo para que ustedes lo tengan en cuenta, pero esto creo que es más a ojo y es ir probando. Pero creo que estos gramos y estos colores así como quedaron van bien, así que a 4.65. Fíjense que acá anoté 9, pero después le terminé echando como 12 gramos de pigmento amarillo a 608 gramos de Printex. Acá anoté 8, pero después le terminé echando un gramo más, así que quedaron con 9 gramos. Y acá al magenta dice 9, pero le puse entre 11 y 12 porque le fui agregando de a gotitas, y por ahí la balanza no lo tomaba mucho, entonces le agregué eso. Una cosa importante a tener en cuenta a la hora de estar preparando estos colores es siempre hacer la prueba, o sea, tirar en una tela y untar bien con la tinta para ver el color como queda realmente, porque uno se puede llegar a engañar. Esperen que voy a abrir el tarro. Ahí está, abrir los tarros. Uno se puede llegar a engañar. Creo que en el azul se va a notar mucho más, va en el cian. Fíjense como hay un azul
fuerte y como a la hora de tirarlo en la tela queda como un celeste, un cian ahí bastante clarito. Y lo mismo pasa con el magenta, como ven acá, parece súper fuerte y miren cómo queda acá. Entonces tengan en cuenta eso. Por ahí lo que yo noté con el magenta que tenía de la escala y todo, que por ahí este magenta es un poco más opaco, pero bueno, vamos a ver qué sale. Fíjense acá en la tela cómo pasa de eso a esto. Obviamente que fui probando y hasta que encontré el color que realmente me parecía que iba a ser, lo dejé ahí y agregué los pigmentos, los gramos de pigmento que creían que eran necesarios. Bueno, en amarillo es súper fácil, vieron, el amarillo es más fácil. Igual acá es como más oscuro, yo lo estoy viendo, pero bueno, acá en la cámara se ve bastante más clarito. Pero bueno, vieron que esto también a la hora de grabar o filmar es el tema de la luz, cómo le dé y qué tipo de luz, si es blanca, amarilla. Pero bueno, más o menos para que tengan en cuenta, acá está todo el tema de los gramos. Una vez que tenemos esto, obviamente se lo vuelvo a repetir, es súper importante que prueben en la tela y no hagan un bodoque. Pongan la tela y extiéndanla bien, la tinta extiéndanla bien en la tela, que quede lo más aproximado a una bajada a la hora de estar haciendo esta prueba. O sea, lo más aproximado a un estampado real. Si bien lo estamos haciendo con una espátula, una cuchara o con el dedo, traten de que quede bien extendido para que sea lo más real posible y después a la hora de estampar en la mesa lineal no se lleve una sorpresa que el color no está bien preparado. Y ahora vamos al tema de lo que es el orden de los colores a la hora de tirarlo, a la hora de hacer la cuatricromía en la mesa lineal. Acá tenemos el bicho que es de The Offspring, como ven acá. El diseño, este es el diseño así original como queda, y acá lo tenemos separado en colores en la cuatricromía. Como ven es un poco más opaco, más apagado, según como le quieran decir. Es como yo lo trabajé. Y vamos a lo que es el orden. Acá, como ven en las capas, como ven acá, primero se tiraría el color amarillo. Para hacer una simulación acá en la compu, se tiraría el amarillo, después el cian, después el magenta y obviamente el negro siempre va último. Y como regla excepcional también siempre te dicen que el amarillo va primero también, y después el intercalado siempre se hace entre el cian y el magenta que tenemos acá. Fíjense acá el orden yo lo puse así, y si yo subo el cian para arriba quedaría así como ven y el magenta abajo. Pero bueno, vamos a ver cómo queda a la hora de tirarlo. Pero uno siempre hace una simulación acá en la computadora para ver cómo quedaría. Así que bueno, lo volvemos a subir y así sería el orden: amarillo, cian, magenta y negro. Pero bueno, vamos a una cosa que ahí le voy a mostrar, que yo vi hace tiempo en internet, en YouTube. Ya hice un video reaccionando, hice un vivo reaccionando a este canal, que es Callejeros Word de Brasil, y siempre me llamó la atención que ellos tiraban primero el cian. Y acá lo vemos, tiran primero el cian, como que salen de todas las reglas. El magenta, que incluso ese magenta parece más un anaranjado que un rojo, o que un magenta, o que el magenta es más tirando como un rosa bastante cerca del flúor, pero bueno, es según como lo vea cada uno. Y después tiran el amarillo y obviamente que el negro, o como acá hacen todo al revés a lo que es realmente el proceso de cuatricromía al que cada uno está acostumbrado, o a la forma de trabajar que tienen. No quiere decir que esté bien ni mal, como ya saben, es la forma de trabajar cada uno, y como ven le salió perfecto, está excelente esa estampa. La verdad que bueno, después vayan a ver el canal, vayan a seguirlos a Instagram, que la verdad que está bueno. Entonces, ¿qué fue lo que hice yo? Es hablarles a ellos y preguntarles por qué hacían esto. Vieron que uno siempre se asesora a la hora de hacer estas cosas y pregunta a gente que realmente siente que tiene bastante experiencia. Incluso ese video es súper viejo, para que sepan los años que ellos están con esto. Entonces le puse: hola, buen día, mil disculpas que lo molesto, pero les quería hacer una consulta con respecto a la cuatricromía. Puede ser que en vez del magenta es más un color anaranjado, y después la otra generalmente se estampa el amarillo, y vi que ustedes arrancan siempre con el cian. En todas las cuatricromías que vean de ellos arrancan con el cian. ¿Cuál es el motivo? De antemano, muchas gracias. Siempre uno tiene que tratar de hablar lo más educado posible cuando está haciendo una consulta a alguien. Así que bueno, me pone: hola bro, ¿cómo estás? Ellos son de Brasil, por ahí hay palabras que parecen que están mal escritas, pero no, es como tratan de escribirte en castellano lo mejor posible. Así que bueno, van a anotar algunas palabras medio raras, pero bueno, les aclaro. Sin drama, no hay molestia, dice. Sí se puede ser anaranjado, quiso poner, sí puede ser anaranjado, pero el efecto será otro. O sea que si es para un rostro, por ejemplo, no quedaría muy bien, no quedará muy bien. Ven ahí el castellano ahí, no quedaría muy bien. Saldrá un poco más para el amarillo. Se puede usar un rojo también, es
importante la tinta. No tener una base tan cubritiva. No tener una base tan cubritiva sería algo más acuosa, no sé cómo decir, o sea, como estamos usando acá una base transparente para decirle más o menos lo que quiere decir. Yo empiezo con el cian por costumbre, sigo el orden del CMYK. Vieron que las impresoras tienen el cian, magenta, el amarillo y el negro CMYK. El negro tiene que ser siempre el último. Yo cambié el orden y el resultado es muy similar. Bueno, acá me pregunta de los tornillos, qué sé yo, bueno, eso después lo hablamos, así que le quería mostrar eso, que hablé con ellos y le pregunté y ellos me dieron esa información, que arrancan con el 100 y lograron el mismo resultado, un resultado similar a los otros. Así que bueno, una vez teniendo esto, ahora vamos a la mesa lineal. Así que bueno, gente, ahora pasamos a lo que es la mesa lineal y vamos a hablar un poco del orden a la hora de tirar los colores. Como vieron acá tenemos la versión de Callejeros Web de Brasil, después tengo las versiones de amigos como Santi de Safe Serigrafía, que me dijo que siempre el amarillo y el negro lo deje, el amarillo para el principio, el negro para el final, y intercale el 100 y el magenta y vea qué resultado tener a la hora de hacer ese intercambio de colores. Vamos a hacer de todo un poco acá, y también una nueva técnica que vamos a implementar, que yo nunca la probé, que la vamos a probar acá también, es el mojado sobre mojado. También Santi de Zephyr me dijo que por ahí se logra un buen resultado estampando mojado sobre mojado. ¿A qué se refiere a esto? Es que nosotros a la hora de estampar, vieron que entre color y color secamos con el secador de pelo, con pistola de calor. Bueno, acá no, acá vamos a bajar con el color y vamos a venir con el otro sin hacer un presecado. Ahora pasamos a la mesa lineal y les voy a mostrar el orden de cada uno de los colores y cómo voy a trabajar a la hora de hacerlo, porque eso va a ir en todo cámara rápida, porque entenderán que tengo que estar concentrado a la hora de hacer eso y no puedo estar estampando, parando, explicando. Voy a hacer todo eso en cámara rápida, le voy a explicar previamente y después sí, al final cuando termine voy a contar si hubo dificultades y si salió bien o mal todo este trabajo. Bueno, gente, acá estamos en la mesa lineal y bueno, acá como ven, les muestro rápido: cian, amarillo, negro y magenta, como ven ahí en cada uno de los yablones. Lo anoté para no confundirme, eso después cada uno lo hace como quiere. Acá como ven vamos a separar, acá tenemos un sector, acá vamos a tener otro y acá vamos a tener otro. En aquel sector vamos a estampar, vamos a arrancar con el amarillo. Como ven acá, yo me anoté, acá voy a arrancar con el amarillo, cian, magenta y negro, y acá vamos a secar. O sea, entre color y color vamos a secar. Después venimos a este, vamos a hacer lo mismo, pero lo que vamos a intercalar es el amarillo. Vamos a tirar el amarillo y acá vamos a tirar el magenta antes que el cian, a diferencia de aquel portaprenda como ven acá, y el negro. Acá en este portaprenda vamos a tener secado y lo que vamos a intercalar es los colores del medio. En estos dos portaprendas vamos a hacer lo mismo sobre el intercalado de colores. Vamos a arrancar con el amarillo, cian, magenta, y acá vamos a arrancar con el amarillo, magenta, cian y bueno, después el negro, pero acá me anoté M sobre M, que es mojado sobre mojado. En estos dos portaprendas no vamos a secar, vamos a estampar, como ya bien dije, un color, el otro y el otro sin secar nada, y después vamos a venir acá y acá vamos a seguir la lógica de Callejeros Web Brasil. Vamos a hacer cian, magenta, amarillo y negro para ver qué resultados obtiene, y acá vamos a hacer lo mismo pero MSM, mojado sobre mojado. Espero que se entienda. Allá vamos a intercalar cian y magenta, vamos a secar. Acá vamos a intercalar cian y magenta, no vamos a secar. Acá vamos a hacer lo de Callejeros Web Brasil, cian, magenta, amarillo y negro, vamos a secar, y acá lo mismo pero sin secar. Obviamente que voy a estampar primero los que se sequen y después, por una cuestión de que vieron que el yablón va a quedar con la tinta del que estampé antes, es decir, si estampé el cian antes y después hago juego con el magenta y no va a estar secado, va a quedar un poco manchado el yablón. Así que los de mojado sobre mojado lo voy a hacer a lo último. Ahora vamos, cámara rápida, voy a ponerlo así lo más arriba posible, y el ojo de pez, y nos vemos al final y hablar un poco de a ver si salió todo bien o salió todo mal. Así que bueno, deseenme suerte y vamos.
un toque de gente, la verdad que voy tirando el magenta y nada, ya está. Para mí, o sea, va quedando bien. Vamos a ver el negro, que es el que define. Espero que no esté muy fuera de... Sí, que espero que no esté fuera de registro, pero los otros colores van súper bien. Estoy re emocionado, estoy como a punto como a llorar, porque la verdad que quedó re bien. Ya tirando el magenta le voy a mostrar. Un miedo también que era que el violeta no quede, porque el de Callejeros War me había dicho que no iba, que por ahí el violeta le costaba que quede. Pero bueno, no sé, ahora mírenlo y nada. Se me traba el coso, la verdad que júguenlo ustedes y la verdad que es la mejor. Y bueno, gente, ahí miren cómo quedó. Este tiene los 3 colores, ya falta el negro. Fíjense cómo quedó el púrpura, el violeta. Miren cómo está. O sea, bueno, no sé, yo lo veo súper bien. Incluso vamos a ver ahora el negro, pero bueno, vamos paso por paso. Acá tenemos amarillo y magenta. Y acá tenemos magenta, cian y magenta, como los de Callejeros War. Ya tenemos amarillo y magenta. Y acá arrancamos, como se acuerdan, amarillo, cian, magenta. Y bueno, falta el negro. Pero nada, me quedo tranquilo de haber logrado el violeta, que el de Callejeros War me había dicho que le fue difícil y él nunca lo pudo lograr. Así que nada, bueno, gente, yo estoy súper emocionado. La verdad que el mojado sobre mojado me parece que va a ser lo mismo, porque incluso los colores no secan bien. O sea, cuando yo los voy tirando no los seco bien, me queda un toque húmedo, me queda un poco en la mano. Ven ahí un poco de manchas. Así que vamos a intentar el mojado sobre mojado, pero me parece que va a ser un enchastre al pedo, siendo que ya viendo estos resultados, lo voy a hacer un mojado sobre mojado leve. O sea, no voy a secar íntegro, pero tampoco lo voy a dejar así como zarpado mojado, para que no sea un enchastre. Y bueno, miren este también, que lo mostré rápido. Así que bueno, vamos nomás para adelante y nos vemos al final. Antes de mostrarle el resultado final de esta cuatricromía y bueno, y explicar un par de detalles ahí que hubo y cosas que modificar, y obviamente después todo lo que es la angulación, lineatura, cantidad de hilos yablones va a aparecer a lo último en placas. Lo voy a dejar ahí. Quería mostrarles una maderita donde pegué un retazo de tela, como ven acá, y lo hice previamente antes de tirar la cuatricromía para asegurarme y como para tener más seguridad de lo que iba a hacer, que podía llegar a funcionar o no. Lo que hice fue tirar los colores acá. Tiré el amarillo, arriba le tiré el cian, acá se formó un verde. Al amarillo le tiré el magenta y se formó un anaranjado. Al cian le tiré el magenta y se formó un violeta. Obviamente que no están bien nítidos ni tampoco prolijos a la hora de mirarlos así acá, porque no lo tiramos ni con la precisión ni con la presión exacta que pasa la tinta cuando lo hacemos en el proceso de serigrafía. Cuando pasamos la manigueta, acá lo pasé con espátula y también más con un dedo también, porque lo ayuda a desparramar más. Es decir, tiré el color de base, que como el amarillo o el cian acá que ven, lo sequé y después le tiré el color, los otros colores arriba. Después, pensándolo, esto puede llegar a servir para la gente que es de otros países. Si por ahí tienen una tinta al agua para fondos claros, para remeras blancas, que ustedes lo usan para remeras blancas, pueden hacer esto y probar si realmente es esta tinta de la que yo estoy hablando acá, les puede llegar a servir para hacer la cuatricromía. Y bueno, gente, acá ya está el resultado final. Les hago un paneo de estos dos primeros, como ven acá. La verdad que nada, o sea, yo estoy súper contento. Por ahí acá el negro
negro invadió mucho lo que es las letras de Osprey abajo, porque es un chablón de 47 hilos. Para el amarillo y el negro usé 47 hilos porque la verdad que no tenía de más hilajes, y para el cian y el magenta usé de 64 hilos, pero bueno, como ya les dije, lo va a aparecer todo al final. Para ahí eso fue lo que se arruinó un poco, pero nada, acá hay un poquito fuera de registro, acá también se ve, son cosas que uno tiene que ajustar, pero la verdad que cuando ve el todo no se nota, pero bueno, son cosas que uno tiene que mejorar y tener en cuenta a la hora de preparar otros diseños. Fíjense, a mí lo que más loco me parece, vamos acá que hay más luz, lo más loco que me parece es como esto. Más allá que los colores, todo. Pero esto es como un gris, como algo, un color, un blanco marfil, no sé cómo decirle. La verdad que esto ya se había formado antes de tirarle al negro. Que yo pensé que se iba a formar con el negro. No, se formó con tirando el cian, el magenta y el amarillo. Ya se había formado este color. La verdad que eso me pareció como re loco. Estos dos primeros, para mí estos son los que más me gustan. Pero como ya dije anteriormente, creo que esto es más cuestión de gusto. Estos son los que más me parecen símil a la imagen. Vamos a, bueno, voy a poner así y ahora le va a aparecer la imagen. Acá es un poquito más claro estos dos, como ya lo había dicho previamente. Y acá miren lo que me pasó, eso que hay que tener cuidado, fíjense, es una boludez, pero miren, acá vieron que la tinta por ahí algunos, los pedacitos secos que quedan en los bordes se te caen. Bueno, acá había caído uno y cuando arrastré, miren lo que me hizo. Capaz que con un chablón de más hilos no me pasaba, pero bueno, con el 47 pasó que reventó ahí. Y nada, son descuidos que fíjense que cada detalle acá cuenta. Fíjense que acá como lo hizo, no pasa nada, pero bueno, acá después vi que se arregló. Fue solamente esa bajada porque después al pedacito lo saqué. Pero bueno, fíjense que esa boludez, lo vuelvo a repetir, fíjense cómo te puede llegar a arruinar una cuatricromía. Que bueno, hay que tener en cuenta todo. Yo usé una tinta media vieja, el negro ese. Pero bueno, después estos están más claros, como ya les dije. Igual acá todo lo que ustedes vean más raro, más claro, me voy a alejar porque tiene que ver mucho con esto. Miren, fíjense, esta luz amarilla y esta luz blanca. Yo como ya les dije, le voy a tratar de describir todo, pero estas dos cosas influyen un montón, aunque ustedes no lo crean. Aquellos son más claros, pero no tiene que ver con la luz, pero hay cosas que por ahí hacen confundir, como que parece todo igual, pero no. Pero bueno, después acá vieron, bueno, se acomodó un poco y acá ya desapareció ese manchón negro. Y como verán acá vamos a ver si podemos, fíjense, el ojo que acá tiramos el último amarillo es como que más se nota la diferencia. Que miren acá, este ojo es mucho más oscuro, o si vamos a este de acá, este ojo es mucho más oscuro que este último de acá que quedó más amarillo. Y acá también, pero bueno, como ya les dije hoy, la luz acá ya no da, entonces como que cambia, parece mucho más oscuro que este y es lo mismo. O sea, yo visualmente los veo iguales, pero bueno, acá con la cámara no sé si se va a alcanzar a distinguir. La verdad que nada, estoy re contento con los resultados. No sé si no tengo más nada que agregar. Cada color tuvo una sola bajada, no le di más. Por ahí me dijeron que le dé 2 a cada color, pero nada. Así que bueno, vamos a darle un cierre al video y después van a ver, como ya les dije, las placas informativas de la angulación y la cantidad de hilo de los chablones, la manigueta, todo. Así que bueno, gente, hasta acá llegó el video de hoy. Espero que les haya servido, les haya gustado y bueno, y que ahorren bastante plata, porque es mucha la diferencia que hay con las tintas que son para lo que es cuatricromía y con estas tintas que son las bases comunes. La verdad que espero que ahorren, que puedan sacar el beneficio de todo esto. Y como les dije al principio, como hicieron conmigo, me compartieron esta información y yo la estoy compartiendo con ustedes. Compártanla con otros colegas, con otros. Así nada, podemos ayudarnos entre todos. O sea, la cuestión de este video es ayudarnos entre todos. Así que nada, gente, los voy a dejar con todas las placas de la angulación y con 50.000 paneos de la estampa, porque la verdad que me recopó, me re gustó como quedó. Así que nada, es como que lo quiero dejar ahí, no lo quiero tocar, que se quede ahí para siempre. Pero bueno, hay que trabajar y hay que seguir haciendo cosas. Nos vemos y como ya les dije, compártanlo, no sean egoístas como me compartieron a mí la información y yo se las comparto a ustedes. Háganlo con los demás y nada, espero que les haya servido. Nos vemos la semana que viene.